Después de perder a su esposa y ver a su hijo paralizado, un padre se esconde tras cámaras y tratamientos de última generación. Nada rompe el silencio del niño, hasta que aparece una cuidadora, sin promesas, solo presencia. Con canciones suaves, historias tiernas y ojos atentos, construye un puente que ni la ciencia pudo alcanzar, y en ese cruce delicado, una palabra rompe el vacío. Papá. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La niebla baja de la Sierra de Gredos abrazaba la mansión de los Alburquerque como un velo fantasmagórico. En San Lorenzo de El Escorial, la imponente propiedad destacaba entre los pinos como un monumento a la riqueza y al poder. En el despacho revestido de madera noble, Eduardo Alburquerque, empresario del sector inmobiliario y uno de los hombres más influyentes de Madrid, se sumergía en documentos. «Necesito estar en Madrid mañana temprano», Eduardo murmuró a su asistente por teléfono, mientras se ajustaba la corbata frente al espejo veneciano. «Luego seguiré hacia Portugal. El acuerdo con los inversores europeos no puede esperar». Ana, su asistente desde hace más de 15 años, dudó al otro lado de la línea. «Doctor Eduardo, mañana hace un año que doña Elena...» El silencio se hizo pesado en la línea. Eduardo apretó el teléfono con fuerza innecesaria. Su mandíbula se tensó mientras contemplaba su propio reflejo en el espejo. «Sé qué día es mañana, Ana, créame, lo sé». En el piso de arriba, Luisa Alburquerque, de apenas 10 años, ajustaba cuidadosamente una pequeña vela ante el retrato enmarcado de su madre. La niña de cabello castaño rizado y ojos almendrados, heredados de la fallecida Elena, encendió la mecha y se sentó al borde de la cama. La amplia habitación, decorada en tonos pastel, parecía más grande y fría desde que su madre se había ido. «Mamá», susurró ella a la fotografía, «mañana hace un año. Papá se va de viaje otra vez». Pasos suaves resonaron por el pasillo de mármol. La puerta se entreabrió revelando a Débora Montero, la nueva esposa de Eduardo. Con 32 años, 15 años más joven que su marido, Débora era lo que las revistas de sociedad llamaban una belleza deslumbrante. Cabello rubio perfectamente liso, pómulos prominentes y ojos azules penetrantes. «Luisa, querida», su voz era dulce como la miel. «¿Está todo bien?» La niña no respondió de inmediato. Sus dedos apretaron el edredón mientras Débora entraba en la habitación y se sentaba a su lado. El fuerte perfume de su madrastra invadió sus fosas nasales, tan diferente del suave aroma a lavanda que usaba su madre. «Solo estoy recordando a mamá», Luisa finalmente respondió, manteniendo los ojos fijos en la fotografía. Débora observó a la niña por unos instantes antes de pasar delicadamente los dedos por los rizos de Luisa. «Sé que es difícil, querida, pero la vida continúa, ¿no es así? Tu padre y yo queremos que seas feliz». En ese momento, Eduardo apareció en la puerta, ya con el abrigo de viaje. «Me voy», anunció mirando brevemente la vela encendida. «¿Estarán bien?» «Claro que sí, amor». Débora se levantó con una sonrisa radiante. «Cuidaré de nuestra pequeña como si fuera mi propia hija». Eduardo se acercó y besó la frente de Luisa. «Volveré en una semana, princesa. Pórtate bien y obedece a Débora». La niña asintió en silencio. Cuando Eduardo salió, Débora permaneció unos instantes, con la sonrisa aún fija en sus labios. Se oyó el motor del BMW arrancando afuera, luego el sonido de los neumáticos en el camino de grava que llevaba al portón principal. Tan pronto como el último eco del coche desapareció, la sonrisa de Débora se evaporó. Sus ojos, antes afectuosos, se endurecieron al posarse sobre la fotografía de Elena. «Apaga esa vela», ordenó con una voz irreconocible. «Esto no es una iglesia y aquí no es lugar para un santuario». Luisa miró a su madrastra, sorprendida por el cambio repentino. «Pero papá dijo que yo podría...» «Tu padre no está aquí ahora». Débora la interrumpió, alejándose hacia la puerta. «Tenemos reglas en esta casa mientras él viaja. La primera es que no quiero este ambiente de velatorio. La segunda es que vas a empezar a ayudar con las tareas domésticas. Ya es hora de que aprendas a colaborar». La niña permaneció inmóvil, la confusión estampada en su rostro infantil.
Estaré en el comedor en 15 minutos, continuó Débora. Quiero que pongas la mesa para la cena. Luciana te mostrará dónde están las cosas. Cuando la puerta se cerró, Luisa miró de nuevo el retrato de su madre, una mujer de sonrisa amable y ojos idénticos a los suyos. Con renuencia, sopló la vela, dejando una fina línea de humo danzar en el aire. En la cocina, Luciana, la ama de llaves que trabajaba para los Alburquerque desde hacía más de 2 décadas, observaba a la pequeña Luisa intentando alcanzar los platos en el estante alto. «Deja que yo los coja por ti, niña», ofreció la señora de cabellos grises. «No», Luisa respondió determinada. «Débora dijo que necesito aprender». Luciana frunció el ceño. «¿Doña Débora te pidió que pusieras la mesa?» La niña asintió finalmente alcanzando un plato. «Extraño», murmuró Luciana. «Tu padre nunca permitió que hicieras tareas domésticas. Siempre dice que debes concentrarte en tus estudios». En el centro de la mesa del comedor, un arreglo de margaritas blancas brillaba bajo la luz del candelabro. Eran las flores favoritas de Elena, y Eduardo mantenía la tradición de tenerlas siempre en casa. Luisa tocó delicadamente los pétalos mientras colocaba los cubiertos. Débora entró en la sala, ahora vistiendo una bata de seda roja. Su mirada recayó inmediatamente sobre las margaritas. «¿Quién puso esto aquí?» «Fueron entregadas esta mañana, señora», respondió Luciana desde la puerta de la cocina. «El doctor Eduardo tiene una suscripción mensual en la floristería». Con un movimiento rápido, Débora tomó el jarrón y se lo entregó a la ama de llaves. «Llévalo a la basura. El olor me da dolor de cabeza». Luisa observó, petrificada, mientras Luciana, visiblemente incómoda, aceptaba el jarrón. «Pero, señora, el doctor, Eduardo siempre... Eduardo no está aquí». Débora la interrumpió usando de nuevo esas palabras como una sentencia definitiva. «Y mientras él esté fuera, yo decido lo que se queda o no en esta casa». La cena transcurrió en un silencio tenso. Luisa picoteaba el salmón a la parrilla sin apetito, mientras Débora sorbía su copa de vino tinto, observando a su hijastra con una mirada calculadora. «¿No te gusta el pescado?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. «No tengo hambre», murmuró Luisa. «Pues come de todos modos», replicó Débora. «No toleraré el desperdicio en esta casa». La niña se obligó a tragar algunos trozos, sintiéndolos descender como piedras por la garganta. Cuando terminó se levantó para retirar su plato, pero Débora la detuvo. «Espera, todavía no hemos terminado». Luisa volvió a sentarse manteniendo los ojos bajos. «Mírame cuando te hablo», ordenó Débora, el tono suave completamente ausente ahora. La niña levantó lentamente la mirada, encontrando los ojos fríos de su madrastra. «Mañana comenzaremos una nueva rutina por aquí, sin esas velas ridículas, sin llorar por los rincones, sin mirar retratos todo el día, ¿entendido?» Luisa asintió en silencio. «Quiero oír tu respuesta». «Sí, Débora». Una fina sonrisa se formó en los labios de la mujer. Tomó la copa de vino y la levantó en un brindis silencioso. «Nos vamos a llevar muy bien en las próximas semanas, Luisa. Ya verás». Más tarde, sola en su habitación, Luisa abrió el cajón de la mesita de noche y sacó un pequeño diario con candado. Elena se lo había dado en el último cumpleaños que pasaron juntas. Con una pequeña llave plateada, la niña abrió el cuaderno y escribió con letra temblorosa: «Querido diario, papá viajó hoy. Mañana hace 1 año que mamá se fue. Débora cambió tan pronto como él salió por el portón. Mandó tirar las margaritas. Tengo miedo de lo que pasará en los próximos días». Afuera, nubes oscuras se acumulaban sobre la mansión de los Alburquerque, presagiando una tormenta que se acercaba a la Sierra de Gredos. Y no era solo el temporal lo que amenazaba aquella elegante casa entre los pinos de San Lorenzo de El Escorial. La mañana siguiente, amaneció gris en San Lorenzo de El Escorial. Una llovizna fina y persistente empañaba las ventanas de la mansión de los Alburquerque, confiriendo a la propiedad un aspecto aún más melancólico. Luisa se despertó con el sonido de pasos en el pasillo y voces amortiguadas. Se sentó en la cama, frotándose los ojos, cuando la puerta se abrió de repente. «Ya es hora de levantarse», anunció Débora, entrando en la habitación sin ceremonia. Vestía un conjunto de gimnasia de marca y llevaba una lista en una carpeta con pinza. «Tenemos mucho que hacer hoy». Luisa miró el reloj en la mesita.
6:30 de la mañana. Los sábados, Eduardo siempre la dejaba dormir hasta más tarde. «Pero aún es temprano», protestó tímidamente. Débora ignoró el comentario, caminando hasta las cortinas y abriéndolas con un movimiento brusco. La luz opaca del día nublado invadió la habitación. «Tu padre la mimó demasiado», declaró, volviéndose para encarar a su hijastra. «En mi casa, cuando yo tenía tu edad, me despertaba a las 5 para ayudar a mi madre antes de la escuela. Eso construye carácter». Luisa se sentó al borde de la cama, los pies descalzos tocando el suelo frío. La habitación parecía diferente, y pronto se dio cuenta de por qué. El retrato de su madre ya no estaba en la mesa auxiliar. «¿Dónde está la foto de mamá?», preguntó, el corazón acelerándose. «La guardé», respondió Débora secamente. «Como dije, vamos a implementar cambios por aquí. El primero de ellos es dejar de vivir en el pasado». La niña sintió un nudo formarse en su garganta. Ese día especialmente, era el aniversario de la partida de su madre. Había planeado poner flores frescas ante la fotografía. «Pero hoy es...». «Sé qué día es hoy», Débora la interrumpió, consultando su reloj de pulsera. «Y es justamente por eso que necesitamos seguir adelante. Vístete y baja a desayunar en 15 minutos. Después, Luciana te mostrará tu lista de tareas». Cuando la puerta se cerró, Luisa permitió que las lágrimas finalmente rodaran. Con manos temblorosas, abrió todos los cajones buscando la fotografía, pero no la encontró. Se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, y se permitió un momento de desesperación silenciosa antes de secarse el rostro en la manga del pijama y dirigirse al baño. En el piso de abajo, la mesa del desayuno estaba puesta con una simplicidad que contrastaba con las elaboradas comidas que Eduardo proporcionaba. Solo una cafetera, algunas tostadas y un bote de mermelada de fresa. «¿Dónde está el zumo de naranja?», preguntó Luisa al sentarse. Débora, que tecleaba algo en su celular, levantó los ojos con irritación. «Si quieres zumo, hazlo tú misma. Las naranjas están en la nevera». Luciana, que pasaba con una pila de toallas, se detuvo brevemente. «¿Puedo preparar el zumo para la niña, doña Débora?» «No», respondió Débora firmemente. «Luisa necesita aprender a valerse por sí misma. El mundo de ahí fuera no le va a servir zumo de naranja en una bandeja de plata». El desayuno transcurrió en silencio. Luisa masticaba mecánicamente una tostada sin mantequilla, mientras Débora continuaba absorta en su celular. Afuera, la lluvia se había intensificado, tamborileando contra las ventanas de la mansión. Después de la comida, Luciana guió a Luisa hasta la cocina, donde una lista estaba fijada en la nevera. «Doña Débora te dejó estas tareas», explicó la ama de llaves, su tono revelando desaprobación. «Pero no te preocupes, yo te ayudaré en lo que pueda». La lista era extensa: limpiar el polvo de las estanterías del salón, organizar las revistas, regar las plantas del solarium, ayudar a doblar la ropa limpia. Tareas que Eduardo jamás permitiría que su hija ejecutara. «¿Por qué está haciendo esto, Luciana?», preguntó Luisa en voz baja, mientras cogía el plumero. La ama de llaves miró por encima del hombro, asegurándose de que Débora no estuviera cerca. «Algunas personas, mi querida, solo consiguen brillar apagando la luz de los demás», respondió enigmáticamente. «Pero no te preocupes, tu padre volverá pronto». La mañana se arrastró lentamente. Mientras Luisa limpiaba el polvo de los muebles del salón, Débora permanecía sentada en el sofá, viendo un programa de televisión y ocasionalmente haciendo comentarios despectivos sobre el trabajo de la niña. «No limpiaste bien allí», señaló a un rincón de la estantería. «Vuelve y hazlo de nuevo». Cuando Luisa terminó las tareas del salón, fue dirigida al solarium, una amplia habitación con paredes y techo de cristal, repleta de plantas exóticas que Elena cultivaba con cariño. Desde la partida de su madre, Eduardo había contratado a un jardinero que venía 2 veces por semana para cuidar del pequeño paraíso que Elena había creado. Ahora, aparentemente, sería responsabilidad de Luisa. «Riega cada una de ellas, pero cuidado con la cantidad de agua», instruyó Débora, que la había seguido hasta el solarium. «Si alguna muere por tu culpa, tu padre quedará muy decepcionado». Luisa cogió la regadera y comenzó la tarea. En el centro del solarium,
Un arreglo de margaritas blancas, similar al que Débora había mandado tirar el día anterior, destacaba entre el follaje. Eran las preferidas de Elena. «Creí que había mandado tirar estas flores», comentó Débora, acercándose al arreglo. «Estas son del jardín, señora», respondió Luisa, intentando mantener la voz firme. «Mamá las plantó personalmente». Una sonrisa fría se formó en los labios de Débora. «Bueno, ahora yo soy la señora de esta casa, y no me gustan las margaritas». Con un movimiento deliberado, volcó el jarrón, derramando tierra y flores por el suelo de mármol del solarium. «Limpia eso», ordenó dándose la vuelta para salir. Luisa quedó paralizada, observando las delicadas flores blancas mezclándose con la tierra húmeda. Una única margarita se mantuvo intacta, como desafiando la destrucción a su alrededor. La niña se agachó y comenzó a recoger los trozos del jarrón cuando sintió un dolor agudo. Un fragmento le había cortado el dedo. Una gota de sangre goteó sobre la margarita superviviente, manchando sus pétalos blancos. «Cuidado con esos trozos», comentó Débora, que observaba desde la puerta. «Las heridas no sanan fácilmente». Durante el almuerzo, Débora parecía extrañamente satisfecha consigo misma. Se sirvió generosamente de vino, mientras Luisa solo jugaba con la comida en su plato. «¿No vas a comer?», preguntó Débora levantando una ceja. «Desperdiciar comida es un pésimo hábito». «No tengo hambre», murmuró Luisa. «Pues bien, entonces no comas, pero no habrá merienda para ti». La tarde siguió al mismo ritmo de la mañana. Más tareas, más críticas, más pequeñas crueldades disfrazadas de lecciones de vida. Cuando finalmente terminó de doblar las toallas en la lavandería, Luisa subió silenciosamente a su habitación, esperando encontrar algún refugio. Para su sorpresa, la puerta estaba entreabierta. Estaba segura de haberla cerrado al salir por la mañana. Entró cautelosamente y percibió inmediatamente que algo estaba mal. Sus cajones estaban abiertos y varios objetos fuera de lugar. ¿Buscando esto? La voz de Débora vino de la butaca en la esquina de la habitación. Ella hojeaba el diario de Luisa, aquel que Elena le había dado, y donde la niña registraba sus pensamientos más íntimos. «¡Eso es mío!», exclamó Luisa, avanzando para recuperar el cuaderno. Débora lo cerró con un chasquido y lo sostuvo fuera del alcance de la niña. «Nada en esta casa es realmente tuyo, ¿sabías? Todo pertenece a tu padre y por extensión a mí también». Luisa sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se negó a llorar delante de su madrastra. «Por favor, devuélvemelo. Fue mamá quien me lo dio». Algo oscuro centelleó en los ojos de Débora. «Elena, Elena, Elena, ¿es solo en eso en lo que piensas?». Ella se fue, para siempre. ¿Y sabes qué más? Tu padre ya ha seguido adelante. ¿Por qué no haces tú lo mismo? Con un movimiento fluido, Débora se levantó y se dirigió a la chimenea decorativa en la esquina de la habitación. Antes de que Luisa pudiera reaccionar, abrió el pequeño compartimento donde estaban los controles del calefactor y tiró el diario dentro. «¡No!», gritó Luisa corriendo para recuperarlo, pero era demasiado tarde. Débora cerró el compartimento y giró la llave. «Ups», sonrió, guardando la llave en el bolsillo. «Parece que tendrás que empezar un nuevo diario, uno sin menciones a Elena en cada página». La niña encaró a su madrastra, un sentimiento desconocido creciendo en su pecho, algo entre rabia y determinación. «Mi padre sabrá esto cuando vuelva», dijo con una firmeza que sorprendió a ambas. La sonrisa de Débora vaciló por un instante, pero pronto regresó, más calculadora. «¿Tu padre creerá a quién? ¿A la esposa adulta o a la niña problemática que no supera la pérdida de su madre?». Se acercó, inclinándose hasta quedar cara a cara con Luisa. «Además, ni siquiera atiende mis llamadas. Está demasiado ocupado con sus negocios para preocuparse por lo que sucede aquí». En ese momento, como para confirmar sus palabras, el teléfono de Luisa vibró en la mesita. Era un mensaje de Eduardo. «Reunión se extendió, princesa. No podré hacer nuestra videollamada hoy. Hablaremos mañana, te quiero». Débora, que había leído el mensaje por encima del hombro de Luisa, sonrió triunfante. «¿Ves? Siempre ha sido así, ¿no? Incluso cuando Elena estaba viva.
Eduardo Alburquerque siempre pone los negocios en primer lugar. Luisa guardó el teléfono, negándose a darle a su madrastra la satisfacción de verla derrumbarse. Él se preocupa por mí, afirmó con convicción. Débora rió, un sonido frío que resonó por la habitación. Claro que sí, por eso te dejó aquí conmigo, sabiendo qué tipo de persona soy realmente. Aquella noche, después de que todos se retiraran, Luisa se sentó junto a la ventana de su habitación, observando la lluvia que continuaba cayendo impíamente sobre San Lorenzo de El Escorial. En su mano, un único pétalo de la margarita que había sobrevivido a la destrucción en el solarium, un pequeño fragmento de resistencia que ella había guardado en el bolsillo. «Mamá», susurró a la noche, «estoy intentando ser fuerte, pero es difícil sin ti aquí». Afuera un relámpago cruzó el cielo, iluminando momentáneamente el jardín embarrado. Por un instante, Luisa pensó haber visto una figura bajo la lluvia, observando la mansión, pero cuando parpadeó, no había nada más que la oscuridad y la tormenta azotando las ventanas de los Alburquerque. En Madrid, Eduardo Alburquerque participaba en una reunión tensa con representantes del Ministerio de Fomento. Como uno de los mayores emprendedores inmobiliarios del país, su presencia era fundamental para discutir los nuevos proyectos que transformarían la región costera de Madrid. A su lado, asesores presentaban gráficos y proyecciones, mientras él firmaba documentos sin realmente prestar atención a lo que leía. «Señor Alburquerque», la voz del secretario ejecutivo del ministerio lo trajo de vuelta a la realidad. «¿Usted está de acuerdo con los términos?» Eduardo parpadeó 2 veces, como si despertara de un trance. Por la ventana de la sala de reuniones se veía el paseo de la Castellana bajo un cielo de azul impecable, tan diferente del tiempo cerrado que había dejado en San Lorenzo de El Escorial. «Perdón», dijo ajustándose la corbata, «¿podría repetir la última cláusula?» Su asesor principal, Renato, le lanzó una mirada preocupada. Era raro ver al siempre concentrado Eduardo Alburquerque distraído durante negociaciones. Mientras el secretario repetía la información, Eduardo cogió disimuladamente su celular bajo la mesa. Ninguna llamada perdida de Débora, solo un mensaje informando que todo estaba bien. Abrió la galería de fotos y deslizó hasta encontrar una imagen de Luisa sonriendo, tomada meses antes. Aquella sonrisa había desaparecido gradualmente desde la partida de Elena. Una sensación incómoda creció en su pecho, algo entre culpa e inquietud. Hoy hacía exactamente 1 año que Elena los había dejado después de una batalla silenciosa contra un aneurisma cerebral que nadie vio venir. 1 año en el que él se había sumergido en el trabajo para no enfrentar el vacío, mientras su hija lidiaba sola con el dolor. «Señor Alburquerque», la voz del secretario sonó de nuevo, ahora con un toque de irritación. Eduardo guardó el celular y se enderezó en la silla. «Señores, pido disculpas, pero necesitamos reprogramar esta reunión», anunció para sorpresa de todos los presentes. «Surgió una emergencia familiar que no puede esperar». Renato abrió los ojos de par en par, pero rápidamente asumió el control de la situación, negociando una nueva fecha mientras Eduardo recogía sus documentos. 20 minutos después, en el coche camino al aeropuerto, Renato finalmente cuestionó. «Eduardo, los portugueses llegan mañana. Tenemos la firma del contrato el lunes. ¿Qué pasó?» «Hoy hace 1 año que Elena se fue», respondió Eduardo, mirando por la ventana del coche. «Y dejé a mi hija con una mujer que apenas conocemos, Débora». Renato frunció el ceño. «Llevan casados casi 6 meses. Exactamente 6 meses». Eduardo se volvió para encarar a su amigo. «Elena y yo estuvimos juntos 15 años. Conocía cada expresión, cada pensamiento de ella. Con Débora», él dudó. «Con Débora, a veces siento que estoy viviendo con una extraña». En el aeropuerto de Madrid, Eduardo consiguió un vuelo particular para Madrid. Durante todo el trayecto, intentó llamar a la mansión en San Lorenzo de El Escorial, pero nadie atendió. Llamó al celular de Luisa varias veces, siempre cayendo en el buzón de voz. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la ansiedad ya lo consumía. Ignorando al conductor que lo esperaba, alquiló un coche y condujo personalmente por la A1 en dirección a la Sierra de Gredos, superando el límite de velocidad en la mayor parte del trayecto.
La lluvia persistente hacía la carretera a San Lorenzo de El Escorial peligrosamente resbaladiza, pero Eduardo apenas lo notaba. En su mente, imágenes de Luisa se alternaban con recuerdos de Elena. Se acordó de la última vez que había visto a su esposa con vida. Ella estaba en el solarium, cuidando sus margaritas, cuando súbitamente se llevó la mano a la cabeza y se desplomó. El socorro inmediato no fue suficiente. Era casi de madrugada cuando el coche de Eduardo finalmente cruzó los portones de la mansión. La lluvia había dado una tregua y el cielo comenzaba a clarear en el horizonte. La casa estaba a oscuras, excepto por una única luz en el piso inferior. Usando su llave, Eduardo entró silenciosamente. El olor a vino tinto flotaba en el aire, junto con otro aroma que él no conseguía identificar. En el suelo del recibidor, notó arañazos recientes en el piso de madera noble y fragmentos de algo que parecía ser vidrio barrido a toda prisa a un rincón. «Luisa», llamó en voz baja, no queriendo despertar a toda la casa. Ninguna respuesta. Subió las escaleras con cuidado, sus pasos amortiguados por la alfombra. En el pasillo del segundo piso, se dirigió directamente al cuarto de su hija y giró el pomo. Cerrada con llave. Extraño. Luisa nunca cerraba la puerta con llave. «Luisa», llamó de nuevo, ahora golpeando ligeramente. «Princesa, es papá. Abre la puerta». Silencio. Un escalofrío recorrió su espalda. Eduardo golpeó con más fuerza, llamando a su hija con creciente preocupación. Cuando ninguna respuesta llegó, retrocedió unos pasos y con un movimiento decidido arremetió contra la puerta. La cerradura se dio con un chasquido y la puerta se abrió de par en par. La habitación estaba vacía, la cama hecha como si nadie hubiera dormido en ella, la ventana cerrada, las cortinas inmóviles. «¡Luisa!». Ahora Eduardo gritaba, el pánico creciendo en su pecho. Un ruido amortiguado llamó su atención. Venía de algún lugar en el piso de abajo. Eduardo bajó las escaleras corriendo, casi tropezando en los últimos escalones. Siguió el sonido hasta el sótano, donde estaba la antigua bodega que Elena había transformado en almacén para materiales de jardinería. La puerta del sótano estaba entreabierta. Una rendija de luz escapaba por ella. Eduardo la empujó despacio. «¿Luisa?». Un sollozo débil respondió a su llamada. En el rincón más alejado del sótano, encogida entre cajas polvorientas, estaba su hija. Sus cabellos rizados estaban despeinados, el rostro marcado por lágrimas secas, y sus manos, Eduardo notó con horror, estaban heladas y arañadas. «Papá», ella murmuró, como si no creyera que él estaba realmente allí. Eduardo corrió hacia ella, tomándola en sus brazos. «¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto?». Luisa temblaba, agarrándose a la camisa de su padre como si temiera que él desapareciera. Ella me encerró aquí», balbuceó entre sollozos. «Después de que rompió el retrato de mamá». «¿Quién?», preguntó Eduardo, aunque ya sabía la respuesta. «Débora», respondió Luisa, finalmente mirando a los ojos de su padre. «Ella cambió cuando te fuiste. Tiró las margaritas, me hizo trabajar todo el día, rompió el jarrón en el solarium y...». Luisa no pudo terminar. En su lugar, abrió la mano temblorosa, revelando un trozo arrugado de papel fotográfico, un fragmento del retrato de Elena que antes adornaba su habitación. La sangre de Eduardo hirvió en sus venas. Cuidadosamente, ayudó a su hija a levantarse y la guió fuera del sótano, subiendo las escaleras hacia la habitación principal. En el pasillo del segundo piso, la puerta de la habitación se abrió, y Débora apareció vistiendo una bata de seda. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Eduardo. «Cariño, qué sorpresa maravillosa», exclamó, intentando besarlo. «No te esperábamos tan pronto». Eduardo retrocedió, su mirada fija en los ojos de su esposa. «¿Qué hiciste?», preguntó, la voz peligrosamente controlada. Débora miró a Luisa, que se encogió detrás de su padre, y su rostro adquirió una expresión de falsa preocupación. «¿De qué estás hablando?». «Luisa, ¿qué le has estado contando a tu padre?». Eduardo se puso protectoramente delante de su hija. «No te dirijas a ella. Te pregunto a ti. ¿Por qué mi hija estaba encerrada en el sótano?». Por un momento, Débora pareció genuinamente confusa. Entonces,
Su expresión cambió a algo calculador. Eduardo, cariño, creo que hubo un terrible malentendido. Luisa ha estado tan difícil desde que viajaste. Se niega a seguir reglas básicas. Responde con grosería. Rompió el retrato de Elena en un ataque de ira. «¡Mentira!», gritó Luisa, saliendo de detrás de su padre. «¡Tú rompiste el retrato! Tú me encerraste ahí abajo porque intenté juntar los pedazos». Débora rió. Un sonido frío y controlado. «¿Ves cómo está? Histérica, inventando historias. Consulte al doctor Méndez. Él recomendó que la dejáramos en un ambiente tranquilo cuando tuviera esos episodios. Ha presentado comportamientos preocupantes, Eduardo. Creo que el aniversario de la partida de Elena la afectó más de lo que imaginábamos». Eduardo miró de su esposa a su hija, notando el miedo genuino en los ojos de la niña y algo perturbador en la postura confiada de Débora. «Luisa», dijo suavemente, «ve a mi despacho y espera allí». «Pero papá». «Ahora, princesa, por favor». Reticente, la niña obedeció, lanzando una última mirada asustada a su madrastra antes de bajar las escaleras. Tan pronto como oyó la puerta del despacho cerrarse, Eduardo se volvió hacia Débora, toda pretensión de calma evaporada. «Se acabó», declaró. «Te quiero fuera de esta casa hasta el amanecer». Débora parpadeó, la máscara de control vacilando por un instante. «¿De qué estás hablando? No puedes estar creyendo las fantasías de una niña perturbada». Eduardo avanzó un paso, su voz baja y peligrosa. «Vi los arañazos en el suelo, vi el cristal roto que alguien intentó esconder, vi el estado de mi hija, y principalmente...». Él sacó del bolsillo el fragmento de la fotografía que Luisa le había entregado. «Vi esto, la marca de tu tacón sobre el rostro de Elena». Débora quedó inmóvil por un momento. Entonces una sonrisa fría se formó en sus labios. «Ella siempre estuvo entre nosotros, ¿no? Incluso partida. Elena nunca realmente nos dejó». Dio un paso adelante, los ojos brillando con algo que Eduardo no reconoció. «Yo podría haber sido una buena esposa para ti, Eduardo. Podríamos haber construido algo nuevo, sin fantasmas». «Sal de mi casa», repitió Eduardo. Su voz temblaba de rabia contenida. «Coge tus cosas y vete. Mi abogado se pondrá en contacto contigo sobre el divorcio». Débora retrocedió, su rostro endureciéndose. «Te arrepentirás de esto», susurró antes de darse la vuelta y entrar en la habitación, cerrando la puerta de golpe. Eduardo permaneció en el pasillo por un momento, respirando profundamente para controlar la furia que amenazaba con dominarlo. Entonces, bajó las escaleras en dirección al despacho, donde encontró a Luisa encogida en la butaca de cuero, abrazando sus rodillas. «¿Ella se va?», preguntó la niña en voz baja. Eduardo se arrodilló ante su hija, tomando sus manos pequeñas y arañadas entre las suyas. «Sí, princesa. Ella nunca más te hará daño, te lo prometo». Luisa miró a su padre, años de rencor y dolor reflejados en sus ojos infantiles. «¿Vas a viajar de nuevo?». La pregunta golpeó a Eduardo como un puñetazo. ¿Cuántas veces se había marchado, dejando a su hija atrás, sumergiéndose en el trabajo para huir de su propio dolor? «No», respondió con una firmeza que sorprendió a ambos. «No voy a ninguna parte sin ti». En el piso de arriba se oían ruidos de Débora empaquetando sus cosas, a veces tirando objetos con fuerza innecesaria. Eduardo abrazó a su hija, protegiéndola del sonido de la furia de la mujer que, por un terrible error de juicio, él había traído a sus vidas. Afuera la lluvia recomenzó, tamborileando contra las ventanas de la mansión de los Alburquerque. Pero por primera vez en mucho tiempo, padre e hija ya no estaban solos en su dolor. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre los pinos de San Lorenzo de El Escorial, cuando Eduardo acompañó a Débora hasta la puerta de la mansión. Ella llevaba solo 2 maletas de marca, dejando atrás ropa y accesorios que llenarían fácilmente un pequeño apartamento. Su rostro, perfectamente maquillado incluso a esa hora, no demostraba emoción, solo una frialdad calculadora que Eduardo ahora reconocía claramente. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo sobre tus pertenencias», dijo él, manteniendo la puerta abierta. «Y sobre los términos del divorcio». Débora se ajustó las gafas de sol, escondiendo los ojos. «No tienes idea de lo que acabas de empezar, Eduardo», respondió con una calma perturbadora. «Nadie humilla a Débora Montero impunemente».
¿Es una amenaza? Eduardo mantuvo la voz baja, consciente de que Luisa podría oír desde el piso de arriba. Una fina sonrisa se formó en los labios de la mujer. Solo una constatación. Vamos a ver cómo el poderoso Eduardo Alburquerque lidia con la opinión pública cuando descubran qué tipo de hombre eres realmente. Sin esperar respuesta, ella caminó hasta el Porsche descapotable estacionado en la entrada. La lluvia había cesado, pero el cielo permanecía cargado, prometiendo más tormenta. Eduardo observó mientras el coche desaparecía por el portón de la propiedad, una sensación incómoda creciendo en su pecho. Volviendo adentro, encontró a Luciana en la cocina, preparando chocolate caliente. «Usted hizo lo correcto», comentó la ama de llaves, entregándole una taza humeante. «Desde el principio yo sabía que ella no era lo que aparentaba». Eduardo suspiró, sentándose en el taburete de la isla de la cocina. «¿Cómo no me di cuenta, Luciana? ¿Cómo pude ser tan ciego?» La señora de cabellos grises puso suavemente la mano en su hombro. «Usted estaba vulnerable, doctor Eduardo. La soledad hace eso con las personas. Nos vuelve desesperados por compañía, incluso si es la equivocada». En ese momento, Luisa apareció en la puerta de la cocina, aún en pijama. Sus manos estaban vendadas. Eduardo había tratado los cortes y arañazos la noche anterior. «¿Ella ya se fue?», preguntó la niña, su voz pequeña e insegura. «Ya, princesa», confirmó Eduardo abriendo los brazos. Luisa corrió al abrazo de su padre, y por unos minutos se quedaron así. Un padre redescubriendo a su hija, una hija reencontrando la seguridad. «¿Qué vamos a hacer hoy?», preguntó finalmente Luisa, apartándose para mirar a su padre. Eduardo sonrió, apartando un rizo rebelde del rostro de su hija. «Lo que tú quieras. El día es nuestro». Después del desayuno, Eduardo canceló todas las reuniones de la semana. Llamó a Renato, explicándole resumidamente la situación y pidiéndole que reorganizara su agenda. Los inversores portugueses tendrían que esperar. Su hija venía primero ahora. La mañana transcurrió tranquila. Padre e hija pasearon por el jardín de la propiedad, observando los daños causados por la fuerte lluvia de los últimos días. En el solarium, Eduardo escuchó con creciente indignación el relato completo de Luisa sobre los días bajo la custodia de Débora. Las humillaciones, las tareas domésticas forzadas, la destrucción del jarrón de margaritas. «Lo siento mucho, princesa», dijo él, la voz embargada por la emoción. «Nunca debí haberte dejado sola con ella». Luisa apretó la mano de su padre. «Tú no sabías, papá». «Pero debería haberlo sabido», insistió Eduardo. «Prometo que nunca más te voy a descuidar de esta manera». A primera hora de la tarde, mientras preparaban juntos un almuerzo sencillo, Eduardo era un cocinero terrible, lo que arrancó las primeras risas genuinas de Luisa en meses. El teléfono sonó. Era Renato, y por el tono de su voz algo andaba mal. «Eduardo, tienes que ver lo que está circulando en las redes sociales», dijo el amigo sin preámbulos. «¿De qué estás hablando?» «Débora. Ella publicó un video hace aproximadamente una hora acusándote de agresión y de haberla expulsado de casa. Se está volviendo viral». La sangre de Eduardo se heló, pidiendo permiso a Luisa, que ahora intentaba salvar la tortilla que él había dejado quemar. Se dirigió al despacho y abrió su laptop. No necesitó buscar mucho. El video era el primer elemento en sus feeds de noticias. En la pantalla, una Débora visiblemente afectada, con maquillaje corrido por las lágrimas, hablaba directamente a la cámara. El fondo era claramente el portón de la mansión de los Alburquerque. «Estoy haciendo este video para mi propia seguridad», decía ella. La voz temblaba. «Acabo de ser expulsada de mi propia casa por mi marido, Eduardo Alburquerque». Eduardo observó horrorizado mientras Débora narraba una versión completamente distorsionada de los eventos, cómo él supuestamente la maltrataba, cómo era cruel con su propia hija, cómo la culpaba por todo lo que salía mal en su vida. «Él volvió de viaje hoy de madrugada, completamente fuera de sí», continuaba Débora en el video. «Me acusó de cosas terribles y...». Su voz falló teatralmente. «Temo por lo que pueda hacerle a la pequeña Luisa. Alguien necesita intervenir antes de que sea demasiado tarde». El video tenía cortes estratégicos, pausas dramáticas, primeros planos en lágrimas cuidadosamente derramadas. Era una pieza de manipulación magistral.
dirigida por alguien que claramente conocía el poder de los medios sociales. Renato todavía estaba en la línea. «Eduardo, esto está explotando. Periodistas ya están llamando a la oficina queriendo tu versión. ¿Qué hacemos?». Antes de que Eduardo pudiera responder, oyó el sonido de coches acercándose por la grava de la entrada. Se dirigió rápidamente a la ventana del despacho y vio 3 furgonetas de emisoras de televisión estacionando junto al portón de la mansión. «Mierda», murmuró. «Renato, llama al doctor Mendoza. Dile que necesito asesoramiento legal inmediatamente. Y pídele que contacte a la doctora Loureiro también. Vamos a necesitar una especialista en derecho de familia». Colgó el teléfono y volvió rápidamente a la cocina, donde Luisa todavía luchaba con la tortilla carbonizada. «Princesa», llamó intentando mantener la voz calmada, «necesitamos subir. Dejaremos la cocina para después, ¿vale?». La niña percibió el cambio en el tono de su padre. ¿Pasó algo? Antes de que Eduardo pudiera responder, el timbre sonó insistentemente. A través de las ventanas del salón, vieron a reporteros aglomerándose en el portón, algunos intentando escalar la reja para conseguir mejores ángulos de la propiedad. «¿Qué quieren?», preguntó Luisa, el miedo regresando a sus ojos. Eduardo respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. ¿Cómo explicar a una niña de 10 años que su exmadrastra estaba usando los medios como arma de venganza? «Débora está diciendo cosas que no son verdad sobre nosotros, princesa», explicó con cuidado. «Esos reporteros quieren saber si lo que ella dijo es real». Luisa miró por la ventana, observando el creciente número de cámaras y micrófonos. «¿Por qué está mintiendo, papá?». Eduardo se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de su hija. «Algunas personas, cuando se sienten heridas o rechazadas, hacen cosas malas para dañar a los demás. Pero no te preocupes, la verdad siempre prevalece al final». El teléfono de la casa comenzó a sonar incesantemente. Eduardo desconectó el aparato y verificó su celular. Decenas de llamadas perdidas y mensajes de periodistas, compañeros de trabajo, incluso de antiguos amigos queriendo saber su versión de los hechos. Mientras cerraban las cortinas del primer piso, el interfono del portón sonó. Era el doctor Mendoza, abogado de confianza de Eduardo desde hacía más de una década. Eduardo autorizó su entrada, instruyendo al guardia de seguridad a no permitir que nadie más traspasara los portones. «Esto es un circo», comentó el abogado al entrar, quitándose el abrigo mojado por la llovizna que había recomenzado. «Hay al menos 5 emisoras ahí fuera, y el video de Débora ya fue exhibido en los principales telediarios del mediodía». Eduardo condujo al abogado al despacho, pidiendo que Luciana se quedara con Luisa en la sala de juegos en el piso superior. «¿Cuál es la dimensión de los daños, Octavio?», preguntó tan pronto como cerraron la puerta. El doctor Mendoza, un hombre delgado de mediana edad con cabellos grisáceos en las sienes, se ajustó las gafas de montura fina. «Significativos, pero manejables. Débora te acusa de abuso emocional, expulsión del hogar conyugal, negligencia parental, pero no hay acusaciones criminales formales». «¿Aún? ¿Aún?». El abogado suspiró sentándose en la butaca de cuero. «Eduardo, conozco a Débora Montero de otros casos. Antes de casarse contigo, ella ya estuvo involucrada en disputas similares con exparejas. Tiene un historial de manipulación y represalias cuando las cosas no salen como quiere». Eduardo pasó la mano por sus cabellos, frustrado. «¿Por qué no me alertó cuando me casé con ella?». «Ética profesional», respondió Octavio simplemente. No podía comentar sobre casos anteriores, pero ahora que estamos del mismo lado, puedo usar ese conocimiento para ayudarlo. El interfono sonó de nuevo. Era la doctora Loureiro, especialista en derecho de familia. La tarde se arrastró en discusiones legales. Los abogados acordaron que la estrategia más sensata sería el silencio oficial por ahora, hasta que entendieran completamente las intenciones de Débora. Eduardo estuvo de acuerdo, aunque renuente, quería defenderse públicamente, limpiar su nombre. «La prisa es enemiga de la estrategia eficaz», argumentó la doctora Loureiro, una mujer asertiva de 50 y tantos años. «Si respondemos impulsivamente, le daremos exactamente lo que quiere: más atención, más drama, más munición». Mientras conversaban, el número de vehículos de prensa del exterior solo aumentaba.
Flashes disparaban incesantemente, iluminando las ventanas incluso a través de las cortinas cerradas. Reporteros gritaban preguntas por el interfono, esperando que alguien eventualmente respondiera. Afuera, la lluvia se intensificó de nuevo, pero eso no disuadió a los periodistas. La historia era demasiado jugosa. El poderoso empresario Eduardo Alburquerque, conocido por su discreción y reputación impecable, acusado por la joven esposa de comportamiento abusivo. En el piso de arriba, Luisa observaba el movimiento por la ventana de la habitación, las luces de los flashes reflejándose en su rostro pálido. Luciana intentaba distraerla con juegos de mesa, pero la niña estaba visiblemente perturbada por la invasión. Cuando Eduardo finalmente subió a verla, ya era de noche. Los abogados se habían marchado por la parte trasera de la propiedad para evitar a los reporteros, dejando un plan de acción detallado. Encontró a Luisa sentada en la cama, abrazando el oso de peluche que Elena le había dado en el último cumpleaños. «Todavía están ahí, papá», comentó la niña sin desviar los ojos de la ventana. Eduardo se sentó a su lado, tirando suavemente de las cortinas para bloquear la vista de las luces y cámaras. «Sé que da miedo, princesa, pero pasará. ¿Recuerdas lo que te dije sobre la verdad?» Luisa asintió, apretando más el oso contra su pecho. «Que siempre vence al final». «Exacto». Eduardo sonrió, besando la parte superior de la cabeza de su hija. «Ahora necesitamos ser pacientes y fuertes. ¿Podemos hacerlo?» «Podemos», respondió Luisa, esforzándose por parecer valiente, aunque sus ojos traicionaban el miedo. Aquella noche, mientras Luisa finalmente dormía, Eduardo permaneció despierto en su despacho, navegando por los sitios de noticias. La historia ganaba proporciones alarmantes. Comentaristas daban opiniones, especialistas analizaban el caso, y el video de Débora, ahora con más de 1 millón de visualizaciones, era disecado fotograma a fotograma. El teléfono sonó. Era Renato de nuevo. Ella dio una entrevista exclusiva para Informe Semanal. Informó sin preámbulos. Se emitirá el domingo. Eduardo cerró los ojos, sintiendo la exhaustión apoderarse de él. ¿Qué más puede decir que no haya dicho ya? Aparentemente mucho, respondió Renato gravemente. Fuentes en la emisora dicen que tiene pruebas de sus acusaciones. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué pruebas? No existe nada para probar algo que nunca sucedió. No lo sé, pero prepárate. Esto va a empeorar antes de mejorar. Después de colgar, Eduardo permaneció inmóvil por algunos minutos, absorbiendo la magnitud de lo que enfrentaban. Afuera, los reporteros finalmente se retiraban, prometiendo regresar al amanecer. La mansión de los Alburquerque, antes un símbolo de éxito y riqueza, ahora se había convertido en el epicentro de un escándalo mediático que amenazaba con destruir todo lo que él había construido. Con pasos pesados, Eduardo subió las escaleras y se detuvo ante la habitación de Luisa. Abrió la puerta silenciosamente y observó a su hija durmiendo, su rostro finalmente en paz. Se prometió a sí mismo que, no importaba lo que sucediera, protegería a esa niña de toda la locura que Débora había desatado. En el pasillo, se detuvo ante el espacio vacío donde antes estaba el retrato de Elena. Mañana, se prometió a sí mismo, encontraría los fragmentos y lo restauraría. Era hora de dejar de huir del pasado y enfrentar el presente, por doloroso que fuera. Afuera, la tormenta finalmente amainaba, pero Eduardo sabía que lo peor aún estaba por venir. La venganza de Débora apenas había comenzado, y él necesitaba estar preparado para la batalla que se anunciaba. La entrevista de Débora para Informe Semanal fue exactamente lo que Eduardo y sus abogados temían. Una pieza de manipulación emocional meticulosamente construida. Durante 20 minutos, ella narró su versión distorsionada de los hechos, presentándose como una esposa dedicada que había intentado desesperadamente crear lazos con su hijastra, solo para ser cruelmente rechazada por Eduardo, supuestamente aún obsesionado por la memoria de Elena. Las pruebas mencionadas por Renato resultaron ser mensajes de texto editados y grabaciones de audio parciales, presentadas fuera de contexto para sustentar la narrativa de abuso emocional. La reportera, conocida por su enfoque incisivo,
No cuestionó las inconsistencias evidentes en el relato de Débora. A la mañana siguiente a la transmisión, la mansión de los Alburquerque estaba nuevamente sitiada por periodistas. Las acciones de las empresas de Eduardo se desplomaron en la bolsa. Socios comerciales comenzaron a distanciarse e incluso antiguos amigos telefoneaban para verificar si él estaba bien. Una manera educada de preguntar si las acusaciones eran verdaderas. Necesitamos una contraofensiva, argumentó Renato durante una reunión de emergencia en el despacho de Eduardo. Tu silencio está siendo interpretado como culpa. Eduardo permaneció calmado, observando por la ventana a los reporteros que se amontonaban en los portones de la propiedad. No voy a transformar mi vida privada en un espectáculo público, respondió finalmente. No voy a exponer a mi hija a más trauma. La doctora Loureiro, que acompañaba la reunión por videoconferencia, intervino. Estoy de acuerdo en que una guerra mediática sería contraproducente, Eduardo, pero necesitamos alguna estrategia para restablecer la verdad. En ese momento, Luisa apareció en la puerta del despacho. Había pasado la mañana ayudando a Luciana a catalogar los daños que Débora había causado a la casa. Jarrones rotos, documentos rasgados, objetos personales de Elena que habían desaparecido misteriosamente. «Papá», llamó tímidamente. «¿Puedo hablar contigo un minuto?» Eduardo hizo una señal para que los otros esperaran y siguió a su hija hasta el pasillo. «¿Qué pasó, princesa?» Luisa dudó, ajustando nerviosamente la parte inferior de su camiseta. «¿Por qué no les mostramos la verdad para ellos?», preguntó finalmente, señalando en dirección a los reporteros de afuera. «¿Cómo así?» «La gente está creyendo las mentiras de Débora porque es lo que están viendo», explicó la niña, con una lógica sorprendente para sus 10 años. «Si mostramos la verdad, quizás nos crean a nosotros». Eduardo se agachó para quedar a la altura de los ojos de su hija. «¿Y cómo sugieres que hagamos eso, princesa?» Luisa pensó por un momento. «¿Recuerdas cuando mamá siempre decía que las acciones hablan más fuerte que las palabras? Podemos mostrar la verdad sin necesidad de decir nada». De vuelta en el despacho, Eduardo compartió la idea de su hija con los abogados y Renato. Al principio hubo escepticismo. «Es demasiado arriesgado», opinó el doctor Mendoza. «Cualquier cosa que ustedes hagan será analizada y posiblemente distorsionada». «No necesariamente», contrapuso la doctora Loureiro pensativa. «Si es algo genuino e incontestable». Renato, que hasta entonces observaba la discusión en silencio, súbitamente se animó. «Las margaritas», dijo, mirando a Eduardo. «¿Qué tienen ellas?» Luisa mencionó que Débora destruyó las margaritas del solarium, ¿verdad? ¿Las flores favoritas de Elena? Renato se levantó caminando de un lado para otro. ¿Y si simplemente plantaran nuevas margaritas juntos, en el jardín? Algo simple, genuino, que desmienta naturalmente la narrativa de abuso. La idea tomó forma rápidamente. Sin anuncios, sin entrevistas, solo padre e hija realizando una actividad significativa juntos, a la vista de los reporteros que no salían de los portones. No sería una respuesta directa a las acusaciones, ponderó la doctora Loureiro, pero demostraría elocuentemente la verdadera relación de ustedes. Eduardo consultó a Luisa, a quien le encantó la idea. Inmediatamente, llamaron al vivero local solicitando plantones de margaritas para entrega al día siguiente. Mientras tanto, en otro frente, el doctor Mendoza obtuvo una importante victoria. Consiguió que un perito independiente analizara el video original publicado por Débora. Los primeros resultados ya indicaban manipulación digital en varios tramos, incluyendo cortes y superposiciones de audio. A la mañana siguiente, conforme a lo planeado, el camión del vivero entregó decenas de plantones de margaritas. Los reporteros, sedientos de cualquier movimiento en la propiedad, inmediatamente apuntaron cámaras y micrófonos hacia el vehículo. A las 10, Eduardo y Luisa salieron al jardín. Vestían ropa sencilla, él, vaqueros y una camiseta clara. Ella, un mono vaquero y botas de goma amarillas que Elena le había dado la última Navidad. Llevaban herramientas de jardinería y los plantones de margaritas. Los flashes dispararon frenéticamente. Reporteros gritaban preguntas, pero padre e hija simplemente ignoraron el tumulto y se dirigieron a un parterre cercano al solarium,
visible desde los portones. En silencio, comenzaron a trabajar. Eduardo cavaba pequeños agujeros, mientras Luisa cuidadosamente posicionaba los plantones. Sus manos, aún con marcas de los cortes causados por los trozos de cristal, se movían con delicadeza entre la tierra oscura. «¿Así, princesa?», preguntó Eduardo, lo suficientemente alto para que los micrófonos más potentes captaran. «No, papá», respondió Luisa con una sonrisa paciente. «Mamá siempre decía que las raíces necesitan quedar bien cubiertas, ¿recuerdas?». Eduardo sonrió, aceptando la orientación de su hija. «Tu madre era la especialista en jardinería, no yo. Muéstrame cómo se hace». Luisa demostró, sus pequeñas manos guiando las de su padre para fijar el plantón en el suelo. Había una naturalidad conmovedora en la interacción, una genuinidad imposible de escenificar. Los reporteros observaban en silencio ahora, algunos bajando las cámaras, otros intercambiando miradas confusas. La escena ante ellos contradecía frontalmente la imagen del padre abusivo pintada por Débora. Durante más de una hora, Eduardo y Luisa trabajaron lado a lado, plantando fila tras fila de margaritas blancas. Conversaban en voz baja, ocasionalmente riendo cuando él cometía algún error, que ella prontamente corregía. En determinado momento, Luisa se desequilibró y casi cayó hacia atrás. Eduardo inmediatamente la amparó, sujetándola con cuidado. Cuando ella se recuperó, él delicadamente le quitó un poco de tierra que había ensuciado su rostro. «Igualita a tu madre», comentó, besándola en la frente. Elena también siempre volvía del jardín con tierra en el rostro. Las cámaras captaron todo: el cariño genuino, el cuidado atento, la conexión evidente entre padre e hija. Cuando terminaron de plantar el último plantón, Eduardo alzó a Luisa en brazos para que ella pudiera admirar el trabajo completo. Hileras de margaritas blancas, como pequeñas estrellas terrenales, adornaban ahora el parterre que Elena tanto había amado. «A ella le encantaría, ¿verdad, papá?», preguntó Luisa, apoyando la cabeza en el hombro de su padre. «Sí, princesa, le encantaría». Sin más palabras regresaron a la casa, dejando atrás un jardín renovado y decenas de periodistas en silencio reflexivo. Aquella tarde, la historia tomó un rumbo inesperado. En lugar de los titulares sensacionalistas de los días anteriores, los principales telediarios exhibieron las imágenes del padre y la hija plantando margaritas juntos. Sin narración, sin edición pesada, solo la escena pura, dejando que los espectadores sacaran sus propias conclusiones. En Internet, el video del jardín rápidamente se volvió viral, ahora compitiendo con el de Débora en número de visualizaciones. Comentaristas comenzaron a cuestionar la veracidad de las acusaciones de la exmadrastra. Vecinos de la mansión de los Alburquerque dieron entrevistas espontáneas, relatando cómo Eduardo siempre había sido un padre dedicado y cómo Débora, no él, demostraba un comportamiento controlador. Luciana, tras consultar a Eduardo, también decidió hablar, con dignidad y firmeza. La ama de llaves, que había servido a la familia por más de 20 años, describió lo que había presenciado en los pocos meses en que Débora había vivido en la mansión. El trato frío con Luisa, la gradual remoción de los objetos que recordaban a Elena, las pequeñas crueldades disfrazadas de disciplina. El jardinero, que venía 2 veces por semana, confirmó el relato de Luisa sobre la destrucción de las margaritas. La profesora particular de la niña comentó cómo su comportamiento había cambiado drásticamente tras la llegada de Débora, volviéndose retraída y temerosa, en contraste con la niña vibrante que había conocido antes. 3 días después de la escena del jardín, el doctor Mendoza recibió el informe definitivo del perito. El video original de Débora había sido extensivamente manipulado. Audios de conversaciones diferentes fueron superpuestos, tramos fueron recortados y reorganizados, e incluso expresiones faciales fueron digitalmente alteradas para parecer más dramáticas. Armados con esas evidencias, los abogados de Eduardo interpusieron una demanda por difamación y solicitaron una retractación pública. La reacción de Débora fue explosiva. En un directo en redes sociales, atacó a Eduardo, a los peritos, a los vecinos y especialmente a Luciana, a quien acusó de servilismo ciego al patrón. Pero sus palabras,
antes recibidas como verdades chocantes, ahora encontraban escepticismo. El contraste entre su comportamiento errático y la dignidad silenciosa de Eduardo no pasaba desapercibido. «Ella se está autodestruyendo», comentó la doctora Loureiro al teléfono. «Cuanto más habla, más se contradice». Una semana después del inicio del escándalo, la marea había cambiado completamente. Las acciones de las empresas de Eduardo se recuperaban, socios comerciales se acercaban de nuevo, y la prensa, antes tan ávida por explorar el caso, comenzaba a retroceder. Al final de la tarde del viernes, el último grupo de reporteros finalmente dejó los portones de la mansión de los Alburquerque. En el jardín, las margaritas recién plantadas se balanceaban suavemente con la brisa de la sierra. Eduardo encontró a Luisa en el solarium, donde ella dibujaba tranquilamente. Sobre la mesa, los fragmentos del retrato destruido de Elena estaban cuidadosamente organizados como piezas de un rompecabezas. «¿Qué estás haciendo, princesa?», preguntó, sentándose a su lado. Luisa mostró el dibujo. Era una representación de la foto destruida, hecha con lápices de colores y una precisión sorprendente para su edad. «Estoy intentando recordar cómo era, para que podamos arreglarla», explicó. Eduardo examinó los fragmentos. El cristal del marco estaba destrozado, el papel fotográfico rasgado, pero la sonrisa de Elena aún era reconocible en los pedazos. «¿Sabes una cosa?», dijo, cogiendo cuidadosamente uno de los fragmentos. «Creo que podemos hacer algo mejor que eso». Aquella noche, después de que Luisa durmiera, Eduardo buscó en el sótano una caja que no abría desde hacía meses. Dentro de ella, encontró el negativo original de la fotografía destruida, aquella que estaba en la habitación de Luisa, mostrando a Elena en su solarium, rodeada de sus amadas margaritas. A la mañana siguiente, mientras su hija aún dormía, Eduardo condujo hasta Madrid. En un estudio fotográfico especializado, entregó el negativo y solicitó no solo una reproducción, sino una ampliación especial. Cuando regresó a San Lorenzo de El Escorial al final del día, traía consigo el retrato perfectamente restaurado, enmarcado en madera clara, exactamente como el original. Luisa quedó extasiada. Juntos, colgaron el retrato en su lugar de derecho, en la habitación de la niña. Pero Eduardo tenía otra sorpresa. Condujo a su hija hasta el salón principal de la mansión y mostró un espacio preparado en la pared más importante de la casa. «Creo que tu madre merece un lugar destacado, no solo en tu habitación, sino en toda la casa», explicó, mientras colgaba una segunda copia ampliada del mismo retrato, «para que todos los que entren aquí sepan que Elena todavía es parte de esta familia». Aquella noche, por primera vez desde la partida de Elena, padre e hija cenaron en la mesa principal, con el retrato de ella observándolos serenamente desde la pared. No hablaron mucho, pero el silencio era confortable, como un abrazo familiar después de mucho tiempo separados. Afuera, las margaritas recién plantadas brillaban bajo la luz de la luna de la Sierra de Gredos, como pequeñas centinelas guardando a los Alburquerque contra las sombras que intentaron dividirlos. 3 meses pasaron desde la tormenta mediática desencadenada por Débora. Con el informe de los peritos confirmando la manipulación del video y los testimonios de empleados y vecinos corroborando la versión de Eduardo y Luisa, el caso rápidamente desapareció de los noticieros, sustituido por nuevos escándalos y controversias. El proceso de divorcio avanzaba sin grandes obstáculos. Débora, percibiendo que su estrategia de ataque público había fracasado, optó por un enfoque más pragmático, concentrándose en garantizar una compensación financiera sustancial. Eduardo, ansioso por cerrar definitivamente aquel capítulo de su vida, acordó un pacto generoso, bajo la condición de que ella firmara un término de confidencialidad y se comprometiera a nunca más acercarse a la mansión o a Luisa. En la mansión de los Alburquerque, la vida gradualmente encontraba un nuevo ritmo. Eduardo reorganizó completamente su agenda profesional, delegando responsabilidades y reduciendo viajes para estar más presente en el día a día de su hija. Renato, promovido a director ejecutivo, asumió muchas de las funciones que antes consumían el tiempo de Eduardo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Renato durante un almuerzo en Madrid. «Construiste este imperio con tus propias manos. ¿No lo echas de menos?».
Eduardo observó por la ventana del restaurante el movimiento frenético de la Gran Vía, tan distante de la tranquilidad de su casa en San Lorenzo de El Escorial. «El imperio seguirá ahí», respondió finalmente. «Pero Luisa solo será niña una vez. Ya perdí demasiado tiempo». En casa los cambios eran evidentes. El despacho, antes un santuario inviolable donde Eduardo se aislaba por horas, ahora permanecía con la puerta siempre abierta. En las paredes, junto a diplomas y certificaciones, fotos de Luisa y Elena compartían espacio con los dibujos más recientes de la niña. En las mañanas de sábado, se había convertido en un ritual que padre e hija prepararan juntos el desayuno. Eduardo aún era un desastre en la cocina. Los huevos siempre se pasaban de punto, las tostadas invariablemente se quemaban, pero a Luisa no parecía importarle. Al contrario, sus risas ante los intentos torpes de su padre llenaban la casa con una alegría que hacía mucho tiempo estaba ausente. «Mamá decía que eras un caso perdido en la cocina», comentó Luisa una mañana, mientras intentaban salvar tortitas carbonizadas. Eduardo rió, tirando la masa oscurecida a la basura. «Ella tenía razón, pero al menos lo estoy intentando, ¿no?» Luisa asintió, una sonrisa gentil iluminando su rostro. Poco a poco la niña volvía a ser aquella criatura vibrante de antes. En la escuela sus profesores notaban el cambio. Participaba más, sonreía más, hacía amistades. La terapeuta infantil que Eduardo había contratado para ayudarla a procesar los traumas recientes reportaba progresos extraordinarios. «Ella es una niña extremadamente resiliente», explicó la doctora Silveira durante una sesión de seguimiento con Eduardo. «¿Y sabes cuál es el factor más importante para esa resiliencia? Tú, Eduardo, tu presencia constante, tu apoyo incondicional. En el jardín, las margaritas plantadas aquel día fatídico florecían abundantemente, formando una alfombra blanca que destacaba contra el verde de la vegetación. Luisa había desarrollado un interés genuino por la jardinería, pasando horas al lado de Juan, el jardinero, aprendiendo sobre diferentes plantas y técnicas de cultivo. «Igualita a su madre», comentaba frecuentemente Juan, observando la dedicación de la niña. «Doña Elena estaría orgullosa». En una tarde particularmente agradable de primavera, Eduardo encontró a Luisa en el solarium, concentrada en un nuevo proyecto. Un pequeño parterre de violetas, las segundas flores favoritas de Elena. «Creí que podríamos tener diferentes flores para diferentes épocas del año», explicó ella al percibir a su padre observando. «Las margaritas son para el verano, pero las violetas florecen en primavera». Eduardo se sentó a su lado, ayudándola a transferir un pequeño plantón a una maceta decorada. «Es una idea maravillosa, princesa. Un jardín que cambia con las estaciones, así como nosotros cambiamos con el tiempo». Luisa levantó los ojos, una expresión seria en su rostro infantil. «Papá, ¿crees que mamá nos ve desde algún lugar?» La pregunta tomó a Eduardo desprevenido. Desde la partida de Elena, había evitado discusiones sobre espiritualidad o vida después de la muerte, incierto sobre sus propias creencias y temeroso de alimentar falsas esperanzas en su hija. «No lo sé con certeza, princesa», respondió honestamente, «pero me gusta pensar que sí, que ella de alguna forma cuida de nosotros, incluso no estando físicamente aquí». Luisa pareció satisfecha con la respuesta y volvió su atención a las violetas. «A veces, cuando estoy en el jardín, siento como si ella estuviera justo aquí conmigo. ¿Sabes? No la veo ni la oigo, pero la siento». Eduardo asintió, comprendiendo perfectamente la sensación. Él mismo ya había experimentado aquella presencia inexplicable. Al caminar por el solarium, al observar el atardecer desde el mirador que Elena adoraba, o simplemente al contemplar la sonrisa de Luisa, tan semejante a la de su madre. Aquella noche, después de que Luisa se durmiera, Eduardo se sentó en la terraza con una copa de vino, contemplando las estrellas que salpicaban el cielo de la sierra. Su celular vibró. Era un mensaje de Renato informando que Débora finalmente había firmado todos los documentos del divorcio. Oficialmente aquel capítulo estaba cerrado. Sintió una mezcla de alivio y tristeza, no por la pérdida del matrimonio, que ahora reconocía haber sido un error desde el principio, sino por el tiempo perdido, por los traumas que podrían haberse evitado si hubiera sido más cuidadoso, más presente.
Sus pensamientos fueron interrumpidos por un pequeño ruido. Volviéndose, vio a Luisa parada en la puerta de la terraza, frotándose los ojos somnolientos. «No puedes dormir, princesa». Ella negó con la cabeza, caminando hasta él y acomodándose en su regazo como hacía cuando era más pequeña. «Tuve un sueño con mamá», dijo bajito. «Ella estaba en el jardín, cuidando las margaritas, y me dijo que te dijera que todo está bien ahora». Eduardo sintió la emoción cerrarle la garganta. Abrazó a su hija más fuerte, incapaz de responder inmediatamente. «Fue solo un sueño, papá», continuó Luisa, «pero pareció tan real. Los mejores sueños siempre lo parecen», consiguió finalmente decir, besando la parte superior de la cabeza de su hija. «¿Y sabes una cosa? Tu madre tiene razón. Todo está bien ahora». Se quedaron así por algún tiempo, observando las estrellas en silencio confortable. Eduardo percibió que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente en paz. El dolor de la pérdida de Elena nunca desaparecería completamente, ni debería. Era parte del amor que compartieron. Pero ahora ese dolor coexistía con una nueva alegría, un nuevo propósito encontrado en la relación reconstruida con su hija. Al día siguiente, Eduardo sorprendió a Luisa con una propuesta. «¿Qué te parece si vamos al mirador de la Cruz de Felipe II? Era el lugar favorito de tu madre para ver el atardecer». Los ojos de la niña brillaron de excitación. Aunque la mansión de los Alburquerque estaba en San Lorenzo de El Escorial, rara vez aprovechaban los puntos turísticos de la ciudad. Eduardo siempre estaba demasiado ocupado, y tras la partida de Elena, los lugares que ella amaba se volvieron demasiado dolorosos para visitar. Partieron a media tarde, llevando una pequeña cesta de picnic preparada por Luciana. Eduardo conducía despacio por la carretera sinuosa que subía la colina, señalando a Luisa las vistas espectaculares de la ciudad que se desvelaban en cada curva. En la cima, encontraron un lugar tranquilo, alejado de los pocos turistas que visitaban el mirador aquel día de la semana. Extendieron una toalla sobre la hierba y se sentaron, contemplando el horizonte donde el sol comenzaba su descenso por detrás de las montañas. «Mamá y yo solíamos venir aquí antes de que nacieras», contó Eduardo. «Estábamos horas conversando sobre el futuro, sobre la familia que queríamos construir». Luisa escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra sobre la madre que había perdido demasiado pronto. «Cuando supimos que estabas en camino, Elena insistió en venir aquí para presentarte a las montañas», continuó él sonriendo con el recuerdo. «Decía que necesitabas conocer la vista incluso antes de abrir los ojos al mundo». «¿Y me trajeron aquí después de que nací?», preguntó Luisa. «Muchas veces, cuando eras bebé. Después...» Eduardo dudó. Después los negocios se fueron volviendo más exigentes, los viajes más frecuentes, y terminamos viniendo cada vez menos. Una sombra de tristeza pasó por su rostro. «Tantas cosas que debería haber hecho diferente», murmuró, más para sí mismo que para su hija. Luisa cogió la mano de su padre, sus pequeños dedos entrelazándose con los de él. «No estés triste, papá. Estamos aquí ahora, ¿no?». Eduardo sonrió, maravillado con la sabiduría simple de su hija. «Sí, princesa, estamos aquí ahora. Es lo que importa». Observaron en silencio mientras el sol se ponía, pintando el cielo en tonos dramáticos de naranja y rojo. Las luces de San Lorenzo de El Escorial comenzaban a titilar en el valle de abajo, creando un espectáculo mágico de luz y sombra. De su bolso, Eduardo retiró el retrato restaurado de Elena, aquel que Débora había destruido y que él había mandado reproducir. Era una copia menor, protegida por una cubierta resistente. «Traje a tu madre con nosotros», explicó, entregando la fotografía a Luisa. «Creí que a ella le gustaría ver el atardecer desde su lugar favorito de nuevo». Luisa sostuvo el retrato con reverencia, posicionándolo de modo que el último rayo de sol tocara el rostro sonriente de Elena. «Mira, papá», exclamó suavemente. «El sol la está besando». Eduardo sintió los ojos humedecerse, pero no era una tristeza dolorosa. Era una emoción dulce, una añoranza que ahora podía expresar sin sentirse destrozado por dentro. Cuando el sol finalmente desapareció y las primeras estrellas comenzaron a salpicar el cielo, padre e hija recogieron sus cosas
y volvieron al coche. En el camino de vuelta a la mansión, Luisa se durmió en el asiento del pasajero, el retrato de Elena seguro en sus manos. Eduardo conducía despacio, saboreando el momento, consciente de que la vida estaba hecha de esos pequeños fragmentos de tiempo, algunos dolorosos, otros sublimes, todos igualmente importantes en la construcción de quienes somos. Al llegar a casa, cargó a Luisa dormida hasta su habitación. Cuidadosamente, retiró el retrato de sus manos y lo colocó en la mesita de noche, al lado de la pequeña margarita seca que la niña había guardado de aquel día terrible en el solarium, ahora un símbolo no de destrucción, sino de resistencia y esperanza. «Buenas noches, princesa», susurró, besando la frente de su hija. En el pasillo se detuvo por un momento, ante el retrato más grande de Elena en la pared principal. Su sonrisa serena parecía diferente ahora. No un recuerdo doloroso de lo que se había perdido, sino un gentil recordatorio de lo que aún tenían. «Gracias», murmuró Eduardo a la fotografía. «Por ella, por todo». En los días que siguieron, la rutina en la mansión de los Alburquerque adquirió nuevos colores. Las clases de piano de Luisa, abandonadas tras la partida de Elena, fueron retomadas. Eduardo reorganizó su despacho en casa, creando un espacio donde su hija pudiera estudiar mientras él trabajaba. Los domingos se volvieron asiduos visitantes del mercadillo de artesanía en el centro de San Lorenzo de El Escorial, donde Luisa descubrió un talento para la pintura en cerámica. Y en el jardín, las margaritas continuaban floreciendo, más vigorosas cada día, como si la propia naturaleza aplaudiera a la familia que se reconstruía entre sus pétalos blancos. Una mañana, mientras tomaban café en la terraza, Luciana trajo el periódico local. En la primera página, una pequeña nota informaba que Débora Montero había dejado España, aparentemente trasladándose a Portugal tras finalizar su divorcio. «¿Crees que ella volverá algún día, papá?», preguntó Luisa, que había espiado la noticia por encima del hombro de su padre. Eduardo dobló el periódico cuidadosamente, colocándolo a un lado. «No lo sé, princesa, pero si vuelve, estaremos preparados. Juntos». Luisa sonrió, satisfecha con la respuesta. Volvió su atención al dibujo que hacía, una representación colorida de la mansión, con margaritas por todas partes y 3 figuras en el jardín, una grande, una pequeña y una tercera, más etérea, flotando sobre ellas como un ángel guardián. Eduardo observó el dibujo con emoción contenida. En pocos trazos infantiles, Luisa había capturado perfectamente lo que ellos se habían convertido. Una familia que, incluso incompleta, permanecía unida por lazos que ni la partida ni la maldad consiguieron romper. «Es hermoso, princesa», elogió. «¿Podemos colgarlo al lado del retrato de mamá?». Los ojos de Luisa brillaron de orgullo. «Puedo hacer uno especial para eso», ofreció, ya separando sus mejores rotuladores de colores, uno que combine con su marco. Mientras Luisa se concentraba en su nueva obra maestra, Eduardo observaba el jardín en flor, pensando en cómo la vida podía ser simultáneamente frágil y resistente, como margaritas que sobreviven a tormentas, como fotografías que pueden ser restauradas después de ser rasgadas, como corazones que, incluso rotos, continúan latiendo y eventualmente sanando. «Papá», llamó Luisa, interrumpiendo sus pensamientos, «¿recuerdas cuando prometiste enseñarme a cocinar?». Eduardo rió. «No sé si soy la mejor persona para eso, considerando mis limitadas habilidades culinarias». «No importa», insistió ella, «podemos aprender juntos». Aquella tarde, la cocina de la mansión de los Alburquerque se transformó en un campo de batalla culinaria. Harina esparcida por el suelo, masa de pastel salpicada en las paredes, y en el centro del caos padre e hija riendo hasta las lágrimas mientras intentaban descifrar una receta de pastel de chocolate que Elena solía hacer. El resultado fue desastroso. El pastel se desmoronó en el centro y se quemó por los bordes, pero a ninguno de los dos pareció importarle. Sentados en el suelo de la cocina, comieron el pastel imperfecto directamente del molde, compartiendo historias y planes para el futuro. «La próxima vez quedará mejor», aseguró Luisa, con el rostro manchado de chocolate. «La próxima vez», asintió Eduardo, maravillado con la resiliencia de su hija,
con su capacidad de mirar siempre hacia adelante, incluso después de todo lo que habían pasado. En la pared del salón, el retrato de Elena parecía sonreír más intensamente, como si aprobara aquella escena de alegría doméstica. A su lado, un espacio esperaba el nuevo dibujo de Luisa, una pieza más en el mosaico de recuerdos que continuaban construyendo, día tras día reconstruyendo no solo una casa, sino un hogar. Afuera, las margaritas blancas se balanceaban suavemente con la brisa de la tarde, como pequeñas centinelas blancas guardando la promesa silenciosa que padre e hija se habían hecho el uno al otro. Permanecer, recordar, reconstruir y sobre todo, florecer, incluso después de la tormenta. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de la familia Alburquerque haya tocado su corazón. La jornada de Eduardo y Luisa nos recuerda que incluso en las situaciones más difíciles, la verdad y el amor sincero siempre encuentran su camino. Para continuar su viaje por narrativas igualmente emocionantes, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias que exploran los lazos familiares y la superación. Encuéntrela haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si esta historia ha despertado emociones en usted, no deje de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este video. Todos los días traemos historias originales que exploran la complejidad de las relaciones humanas. ¿Y usted ya ha vivido una situación en la que la verdad necesitó florecer a pesar de las adversidades? Cuéntenos en los comentarios. Su experiencia puede inspirar a otros oyentes que estén enfrentando desafíos similares. Hasta la próxima historia.